Ya está grabando. Estoy viendo justo en la parte superior de mi pantalla, no sé si los demás, la reunión se está grabando y un botón de aceptar, ¿no? Esta Ujú, es una advertencia para que aquel que no se sienta cómodo pueda eventualmente no participar. ujú. Listo. Muy bien. Entonces, ¿empezamos? Empezamos, creo, ¿no? Sí. Siempre Ya, es un sí, grupo Parece. pequeño, para honrar pero la muy puntualidad. nutrido. Ujú. Bien, queridos amigos y amigas, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes lo que he podido investigar sobre el tema de Anthropic versus Trump y las implicancias de cómo hemos llegado hasta este punto y a dónde apunta, hacia dónde se están dirigiendo los hechos. Entonces, la exposición que he preparado para ustedes se divide en 5 partes. Primero vamos a analizar el caso del bombardeo a la escuela de Minab. Luego, qué pasó, qué falló en ese bombardeo para poder rastrear dónde la inteligencia artificial se incrusta. Luego vamos a hablar del caso específicamente Trump Anthropic, las implicancias y qué dice la filosofía y la teología al respecto. Así que vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de política, de religión, de inteligencia artificial, de derechos humanos, de democracia. Entonces siéntanse libres en cualquier momento de hacer preguntas, de interrumpirme o de utilizar el chat para que puedan participar y yo pueda también ingresar al debate. En todo caso, al final de esta exposición, habrá también un espacio para dialogar y para conversar. Entonces, empezamos planteando que para esta exposición no hay ningún conflicto de interés y empecemos con lo importante. Voy a compartir de manera que se escuche el sonido. Ok, aquí está. Muy bien, entonces, para empezar, quiero mostrarles cómo quedó la escuela de Minab, una escuela de mujeres, instantes después del ataque, en el cual murieron 168 niñas. Eh, ¿Por qué le llamamos crimen de guerra? Porque para los relatores de la ONU, el bombardeo a infraestructuras educativas de manera sistemática, luego vamos a ver por qué decimos esto, está considerado como crimen de guerra. Aquí está el entierro de las estudiantes, de las niñas de la escuela, y la pregunta es, ¿qué pasó? Voy a rastrear todos los hechos verificados y en este rastreo va a aparecer la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Primero hagamos un recuento. El 28 de febrero caen 2 Tomahawk, 2 bombas, a la escuela de niñas. Luego les diré por qué dos. Eso también es realmente de terror. ¿Qué arma utilizada? Con mucha probabilidad es un Tomahawk. Veremos en breve cómo es esta bomba. Víctimas, hay varios reportes, entre 180, 57. Lo que sabemos es que eran niñas, menores de edad. El contexto, ya sabemos por imágenes satelitales que sí es real. Y luego también les diré por qué tenemos que verificar esto. La historia del edificio. Es importante que la escuela estaba adyacente a un complejo militar, a una escuela, a una base militar. La investigación preliminar de Estados Unidos dicen que es un error. Vamos a ver si eso es cierto. Veamos con detalle algunos reportes de algunos medios. Los responsables del ataque mortal.
deben rendir cuentas. Hasta este momento, que es inicios de marzo, no se sabía quiénes eran los responsables. Esta es, con mucha probabilidad, la bomba que cayó. Esta bomba tiene la peculiaridad de que tiene cámaras en el mismo cuerpo que en tiempo real están viendo la dirección de la bomba. O sea que si hay eh, una persona que controla la dirección de la bomba, sabe a dónde está cayendo. Este es el plano. Esto es verificado por la BBC. Miren, aquí a la derecha vemos en blanco el complejo militar. Aquí. Y a la derecha, la escuela. Este era un complejo antiguo que era militar, pero con el tiempo, esta parte superior se convirtió en escuela. Entonces, la defensa de Estados Unidos es, no ha sido un error. Pensábamos que era un parte de algo militar. Y aunque no lo crean, suena cierto. Tiene cierta verosimilitud. Aquí hay fotos que verifican en tiempo real la columna de humo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque en el Perú y en otros países también, mientras el terror reinaba en las madres de MINAP, en Perú y en otras partes del mundo, empezó a salir una actividad propagandística para decir que lo que había pasado en MINAP no era cierto, que eran videos pasados, que eran videos de Afganistán, que eran videos hechos por IA. Miren, ya va saliendo el tema de la IA. Entre ellos están, en Perú, Francisco de Pierola, un desinformador experto, Eddie Fleischmann, Willax, Expreso y todos los medios de derecha extrema. Lo mismo pasaba en el mundo. Cuando se confirmó, cuando el mismo gobierno de Estados Unidos confirma que pudo ser un error, estos personajes eliminaron esas publicaciones. Con el pasar de los días, se descubrió que sí, que había más evidencias para afirmar error. Y miren esto, acaba apareciendo, según el Washington Post, información obsoleta probablemente llevó a Estados Unidos a llevar un ataque mortal contra una escuela. ¿Pero a qué se refieren con datos obsoletos? Esto es importante para lo que vamos a ver en breve y para entender el tema de la IA. En marzo, de Intercept confirma también varias sospechas. Un ataque mortal. Ah, hasta el momento, hasta este punto, todos son informaciones de periodistas, periódicos y como que no es posible profundizar más en lo que ha pasado. Así que hay que profundizar en información más especializada. Para eso vamos a ir a The Military Times, que es un medio especializado en temas militares. ¿Qué dicen el 24 de marzo? Dice, un ataque mortal a una escuela de Irán ensombrece la iniciativa del Pentágono de atacar con inteligencia artificial. Aquí empieza el hilo de la madeja. Este es el origen de todo lo que vamos a discutir hoy día. Si se dan cuenta, los anteriores, The Washington Post, The New York Times, El País, The Intercept, todos decían error, ataque, responsabilidad. Es The Military Times quien nos muestra una cara distinta, el ataque con inteligencia artificial. Ojo, recuerden, dicen que ha habido datos obsoletos. Bien, vamos a ver. ¿Qué falló entonces en MINAP? Cuando analizamos los datos del sistema militar, específicamente del Departamento de Defensa, o como lo ha llamado Trump, el Departamento de Guerra, sabemos que la inteligencia artificial se ha introducido de manera profunda en todas las operaciones militares.
potenciando mando, control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En breve daremos ejemplos de esto. ¿Qué falló entonces? ¿Qué falló en Minap? Sabemos que la inteligencia artificial está dentro del sistema inteligente de Maven. Es un sistema que utiliza el ejército, que en breve también veremos qué cosa es. Este sistema Maven identifica objetivos a los cuales atacar. Entonces, por ejemplo, demócratas de la Cámara de Representantes enviaron documentos al Pentágono para pedir explicaciones sobre el rol de la inteligencia artificial en este ataque a la escuela de Irán. Pero aquí va apareciendo un nombre. Noten esto. Pete Hegseth. ¿Recuerden esto? Pete Hegseth. Este personaje es importantísimo porque nos va a dar pie para hablar de política y teología, algo que en la Fundación Wilberforce nos apasiona mucho. ¿Qué es el sistema inteligente Maven? El sistema inteligente Maven es una plataforma de inteligencia construido por una empresa de datos. Esto también es importante para lo que vamos a discutir hoy. Palantir Technologies construye el sistema Maven, que es el sistema que controla la inteligencia militar de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, también de la OTAN. Por ejemplo, Palantir ha trabajado en Ucrania. U- Los drones y la inteligencia militar que está en Ucrania está hecha por Palantir. El genocidio en Gaza, en Cisjordania, también está gestionado por la tecnología de Palantir. El reconocimiento facial que utiliza el ICE está creado por Palantir. Palantir es un monstruo y veremos luego por qué es tan peligroso. Esta inteligencia, este sistema, fue construido para resolver un problema grave a nivel de todos los estados y es la sobrecarga de la información. Antes, una guerra se hacía con información más básica, ¿no? Lo que tenemos a la mano. Hoy hay mucha información de satélites, de drones, etcétera. Entonces, los estados ya son incapaces de manejar el volumen enorme de información de manera común, clásica. Y para eso se necesita la inteligencia artificial, para automatizar. Inside here Miren este video. is 3 grams of sheep explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. El que habla en el video es Peter Thiel. Es uno de los magnates creadores de Palantir Technologies, que tiene una visión que veremos pronto, porque es tan peligrosa. Entonces, por ejemplo, este dron, que está controlado por inteligencia artificial, fusiona imágenes satelitales, datos de radar, señales, y todo en tiempo real. El trabajo que antes tomaba semanas, meses, se puede hacer en segundos, de manera muy rápida, como nunca antes se ha visto en el campo de batalla. Ojo, estamos hablando del sistema Maven. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el sistema Maven, que digamos es el esqueleto, tiene como cerebro el modelo de IA de Claude. Es decir, Maven, que es el sistema integrado de la inteligencia militar, utiliza la inteligencia artificial Claude, la que ya veremos en breve, la disputa que ha tenido Claude con el Pentágono. Claude fue utilizado para capturar
o mejor dicho, para secuestrar a Maduro en Venezuela. Ya demostró Claude que se puede hacer muchas cosas automatizando de manera rápida y de manera eficaz. Este software genera cientos de coordenadas de manera rápida. Y en el caso de Irán, por ejemplo, logró que se obtengan 1000 objetivos en un día. 1000 objetivos para atacar, ya sean refinerías de petróleo, armerías, em, complejos militares, etcétera, carreteras, puentes, cosa que antes no se podía. La inteligencia artificial Claude logró hacer esto de manera muy eficaz. Ahora, volvemos a lo anterior. Recuerden que los diarios dijeron, hay datos obsoletos. Muy bien. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos crea coordenadas, coordenadas de los objetivos, utilizando datos obsoletos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa que no había sido actualizada para reflejar la presencia de la escuela. Vuelvo al mapa para explicarme mucho mejor. El mapa está aquí. Recuerden, el colegio se crea dentro de la estructura de un complejo militar. El sistema de defensa de Estados Unidos sabía que todo esto era militar, pero como no se actualizaron los datos, no les dio el esfuerzo de actualizar la información y saber que aquí había una escuela. Entonces, ¿fueron datos obsoletos los que usaron? Con mucha probabilidad sí. Con mucha probabilidad sí. Ahora, una pregunta se vuelve central para las investigaciones. Si es así, ¿un humano verificó la precisión del objetivo? En otras palabras, sabemos que la bomba debe llegar a un complejo militar. Dejamos que la IA, porque la IA ha identificado esto con información que le ha suministrado. Voy a hacer un ejemplo así muy común, muy de tierra, para poder explicar mejor este punto. Todos hemos visto que cuando le damos a la IA una tarea, por decir, haz un resumen de este punto. Lo hace y nos da una referencia bibliográfica. Si no revisamos la información y confiamos absolutamente, vamos a cometer un error grave, porque existe un término llamado alucinación de la IA, que cuando la IA no encuentra la información, no puede decir, yo no puedo hacer esto. Lo que hace es crea información, utiliza toda la información que se le ha dado y te la da. Por eso, cuando se utiliza la IA, es esencial y necesario que un humano verifique el resultado de la IA. Algo así pasó aquí. Se dieron datos que eran obsoletos, no hubo humano que verifique el objetivo. ¿Y qué pasó? Los propios datos del departamento lo confirman. Miren esto, el sistema Maven tiene una precisión del 60%. Los analistas humanos tienen el 84%. Entonces ahora el panorama está más claro. Ahora, ¿la situación va a mejorar? No. Y esto gracias a la motosierra. A la motosierra que implantó Elon Musk al destruir el sistema de puestos públicos. ¿Por qué? El mes pasado, es decir, marzo, Headset, recuerden, hace un momentito habíamos dicho, Pete Headset, que es el jefe del Pentágono, recortó la fuerza laboral del centro de excelencia en un 90% y redujo el equipo de evaluación de víctimas civiles de 10 a 1. O sea, si antes había 10 personas que verificaban que los civiles no, em, o que se reduzca el daño colateral a víctimas, porque sabemos que eso es un crimen de guerra, sí, un daño colateral.
se redujo. Entonces ahora hay menos gente que vigila esto, menos humanos. ¿Por qué les digo que Pete Hegseth es súper peligroso? Porque él forma parte, él es evangélico, él es creyente. Y hace poco invitó a su pastor a dar una oración al Pentágono. Su pastor, aquí está la noticia, se llama Douglas Wilson, invitó a su pastor para liderar un servicio de oración. Su pastor es un cristiano teócrata. Y él fue el que utilizó un salmo, Pete Hegseth, un salmo que decía que Dios no tiene misericordia de sus enemigos, animando a la gente de Estados Unidos para que apoye esta guerra incruenta, irracional, innecesaria. Entonces, el Pentágono está dirigido por un teocrático fundamentalista cuyo pastor es uno de los más despreciables, y lo digo porque yo he investigado he revisado qué libros ha escrito. Si les dijera qué cosa hay en sus libros, se desmayan. Entonces, esta es la situación del Pentágono. Quiero que escuchen Con las ganas esto. Ojo, hemos hablado de Pete Hegseth, ahora hablemos de Palantir, que es la empresa de tecnología que creó todo este sistema que utiliza Claude. Ojo, Claude es el cerebro. Palantir crea la estructura. Peter Thiel, el creador de Palantir, es el principal impulsor de esta empresa. Y adivinen qué, también es evangélico. Y es uno de los más obsesionados por la llegada del anticristo. Miren, de este señor podríamos hablar por media hora, con todas sus ideas alucinadas, tanto así que se ha ido al mismo Vaticano a hacer una conferencia sobre el anticristo, ya que no saben, no se imaginan quién es el anticristo para Peter Thiel. Más adelante les voy a dar pistas, pero no es momento ahora, así que les voy a compartir un pequeño video para que vean qué pasó en el Vaticano. que teníamos de saber quién era finalmente el anticristo, va Peter Thiel y nos deja colgados. En Roma, a 2 pasos del Vaticano, este hombre montó un seminario de 3 días con el nombre de El Anticristo Bíblico. Pero ¿quién es Peter Thiel y por qué nos llama la atención? Pues Peter Thiel no es un tipo cualquiera. Es fundador de PayPal y, ojo, de la empresa Palantir, que es utilizada por la inteligencia de los Estados Unidos. Palantir, sin ir más lejos, ha señalado los objetivos a las fuerzas israelíes y estadounidenses en Irán. Palantir nació tras los ataques a las Torres Gemelas en septiembre de 2011 y a partir de un diagnóstico preciso. Fallaron las agencias de información porque no tenían capacidad para relacionar las noticias, interpretarlas y tomar decisiones operativas. Palantir, pues, Una corrección, Palantir fue creado el 2001, después del atentado de las Torres Gemelas. Y como nota a pie, diremos que Palantir se nutre de esta guerra contra el terrorismo que apareció con Bush hijo, y a partir de ahí su ascenso ha sido meteórico, porque tiene control no solo en Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel, Ucrania y la Unión Europea. ¿Qué pasa ahora? Ya hemos visto qué pasa en la escuela de Minab. Vemos cómo la inteligencia artificial utilizada eh, por el sistema militar de Estados Unidos que tiene la inteligencia artificial Claude, no es que la inteligencia haya fallado, que hay humanos responsables. Es más, no les he dicho, y esto los digo para que vean el calibre de crimen que ha pasado aquí. La escuela está aquí. Cayeron 2 bombas. La primera las cayó en la escuela. Las niñas se fueron a la sala de oración, que es una sala donde se realizan prácticas religiosas. ¿Qué creen? Cayó una segunda bomba. ¿Dónde creen que cayó? En la sala de oraciones.
No es que haya caído una bomba, cayeron dos. Entonces hay una técnica, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una técnica específica utilizada en Gaza, en el genocidio. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, atacamos la zona exterior de un hospital. La gente se asusta, va a protegerse a una zona de refugio. En 10 minutos cae una bomba en el centro de refugio. Es una técnica que ya se utilizó en Gaza y que ahora se está utilizando en Irán, por no decir más. Toda la inteligencia de Palantir se aplicó en tiempo real en Gaza. Gaza fue como el laboratorio en vivo para muchas armas que ahora se están utilizando en Venezuela con Maduro y en Irán en este momento. Tercer punto, ¿qué está pasando con Trump y Anthropic? Dejamos a un lado el horror y nos concentramos en la demanda. Simple. eh, Claude, Anthropic, que es la empresa, tiene principios. Trump, a través del Pentágono, ha pedido acceso total al código de Claude. Vamos a ver qué ha pasado. En 2025, hace poco, el año pasado, se firma un contrato de 200 millones con el Pentágono. Anthropic con el Pentágono. Enero del 2026 cambia el Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, y es ahí, en enero de este año, donde el Pentágono pide eliminar líneas rojas Anthropic. En la siguiente vamos a ver qué son esas líneas rojas. Anthropic dice, no. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Vigilancia masiva doméstica, armas totalmente autónomas, sin supervisión humana. Ojo, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere el Pentágono? Quiere vigilar todo el mundo. Ya lo hicieron con el NSA hace unos años, salió en el escándalo. Ya lo hicieron con Facebook, pero ahora quieren utilizar inteligencia artificial para la vigilancia y quieren armas autónomas. El gobierno designó a Anthropic como riesgo de cadena de suministro. Como se negó, dijo, no, tú eres un riesgo, así que te suspendo. Anthropic demanda al Departamento de Defensa. Una jueza, información hasta el 2 de abril, le dice, sí, tienes razón, Anthropic, Trump no tiene razón. Y en Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿quiénes creen que sí firmaron contrato con el Departamento de Defensa? OpenAI, ChatGPT y Grok, o sea, Elon Musk. Elon Musk ha dicho, llévate todo lo que tú quieras de mi código, haz lo que tú quieras. OpenAI también. En otras palabras, para hacer más, para descender a tierra, si ustedes usan ChatGPT, sus datos, que sirven para alimentar a la IA, servirán para crear vigilancia masiva doméstica y armas autónomas. Igual si usan la inteligencia Grok de Twitter. Líneas rojas, si hemos visto, las armas letales, autónomas y la vigilancia masiva. Ahora, centrémonos en este punto porque es el corazón de esta tercera parte. Es importante este asunto legal, es importantísimo porque es una pregunta nueva y central para el siglo XXI. ¿Tiene la empresa de tecnología el derecho de negarse a que su código sea usado para la guerra? O sea, una empresa puede decir, no, yo no quiero que la uses. O a la inversa, el Estado puede obligar a una empresa para utilizarla con el fin de la seguridad nacional, seguridad del Estado. Como les decía, a fecha de hoy, 2 de abril, una jueza federal ha dicho, sí, el Estado, el gobierno, ha actuado mal. Así que, por ahora, pausado. No se puede utilizar el poder para
amedrentar a las empresas, felizmente. ¿Cuáles son los riesgos? Hablemos de derechos humanos. La vigilancia masiva es gravísima. Ningún estado puede hacer. Estados Unidos ya lo ha hecho. Israel lo hace. Tiene una herramienta que vigila a todos los ciudadanos mediante celular. Las armas autónomas están prohibidas por el principio de distinción. Los sesgos algorítmicos. En una conversación pasada hablábamos de cómo los algoritmos tienen sesgos racistas, tienen sesgos clasistas y la opacidad en decisiones. Entonces, esta disputa entre Anthropic y el Pentágono va a marcar la gobernanza de la IA al futuro. Es central, es importantísimo. ¿Qué implica? Ahora vamos a pasar a un cuarto punto. Primero, está el tema de la autoridad. Muchos expertos sostienen que las decisiones que implican el uso de la fuerza letal deben permanecer bajo control humano. Claro, hemos visto que por ahora la IA falla. Incluso, yo sé que todavía ustedes y yo usamos la IA gratuita y falla. La IA pagada falla menos, pero falla. Todavía está, como diría el creador de Claude, en su adolescencia. Es más, hay un ensayo que ahora les voy a mostrar. Darío Amodei, el, uno de los creadores de Anthropic y de Claude, escribió un ensayo bien bonito llamado La adolescencia de la tecnología, que está a disposición de todos. Busquen Adolescencia de la tecnología en su página y lo pueden leer, lo pueden traducir. ¿Qué ha pasado? Que en este ensayo, Anthropic muestra que se ha posicionado como una empresa con orientación ética. Es la única. Ni Claude, no, perdón, ni ChatGPT, ni Grok, ni DeepSeek, que es horrible, ni Z, ni, no digamos nada de Meta, ninguna de estas inteligencias, Gemini tampoco, tiene la orientación ética que sí tiene Claude. Entonces, advirtió lo siguiente en este ensayo. Es probable que la IA reduzca continuamente la barrera a la actividad destructiva. La humanidad necesita una respuesta seria a esta amenaza. O sea, cada vez están borrando las barreras que existían para utilizar la IA de manera militar. Y ya lo dijo en enero del 2026, justamente cuando empieza este conflicto. Ahora, hablando de IA en el ámbito militar, debemos hablar de un concepto, que es la IA constitucional, que no la tiene, por ejemplo, Grok, que está trabajando con X, que es Twitter. ¿Qué es esto de la IA constitucional? La IA constitucional más o menos es así, miren. Ustedes habrán visto posts en Facebook o en Twitter en la que, por ejemplo, yo publico y digo, hoy ha caído un asteroide en el centro de Lima. Y los usuarios dirán, eso es mentira, eso es falso, eso está mal. Entonces los usuarios orientan la verdad. Pero si me junto a una granja de bots, publico la misma foto y esos bots dicen, es cierto, y se crea una verdad, es lo que hace López Aliaga, es lo que hacen los candidatos actuales. Entonces la verdad, y este es un problema epistemológico, la verdad ya no depende de un criterio anterior. La verdad depende de un consenso creado por los mismos usuarios. Esto pasa en Twitter, por ejemplo. Claude dice no, no. En lugar de que las personas marquen una respuesta como buena o mala, la IA tiene una lista de principios éticos. Es decir, tú le puedes decir a la IA, tú estás mal, pero ya la IA tiene una especie de criterios que marcan su trabajo. Además,
en esta visión de Claude está bien claro que su objetivo central era ser realmente útil para las personas y la sociedad. Ese era el objetivo de Amodei cuando crea Claude. Cosa que no está funcionando. Claude ha servido para bombardear una escuela en Minab. Han muerto 168 niñas. Y nadie es todavía em, procesado, ni siquiera investigado por este punto. Ahora, hablemos un poquito de filosofía. ¿Qué está pasando aquí? Recuerden que habíamos hablado del anticristo, de Peter Thiel y todo esto. Existe una, se llama familia de narrativas, algunos le llaman filosofías, que se llama el aceleracionismo. El aceleracionismo dice que para acabar, bueno, hay de varias tendencias, de izquierdas, de derechas, liberales, marxistas, etcétera. Pero en esencia, el aceleracionismo dice, tenemos que acelerar el proceso tecnológico y avanzar todo lo que se pueda. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que es el obstáculo para lograr este aceleracionismo? El Estado, la democracia, porque la deliberación es lenta, requiere tiempo. La tecnología no, la tecnología avanza. Había una frase que decía en el Perú, una empresa avanza el triple de lo que las leyes avanzan. La tecnología avanza 9 veces a la velocidad de que una ley avanza. Y es cierto, mientras más tecnología hay, las leyes como que tratan de adaptarse, ¿no? A esa nueva realidad. Y lo que pasa es que Trump se ha rodeado de aceleracionistas, que algunos le llaman la ilustración oscura. El País sacó un reportaje sobre el aceleracionismo oscuro, que es una ideología bastante peligrosa. Hay aceleracionismo cristiano, que tiene como eje central al anticristo. Por ejemplo, Peter Thiel dice, basándose en Tesalonicenses, en la carta de Pablo, y dice, ¿qué vamos a hacer para impedir que el anticristo venga? Acelerar la inteligencia artificial, acelerar la tecnología. No Las me ideas de importa, Peter Thiel son ocupado, no así me molestes. súper sacadas de, no sé, es alucinante lo que hace Peter Thiel. Obviamente, es mal interpretado, mal analizado, pero tiene atractivo para cierto Oh, no conjunto de friegues, gente. Gustavo, en serio, ya no me gusta cómo te expresas, haz lo que quieras. No, yo no estoy Perdón, para esas cosas. hay un micro encendido. Ok, ahora Hay sí. un micro, perdón, Sí, Milagros, Milagros está ahí. creo que ya se cerró. Ya lo apagó, ¿no? Ok. Sí. Entonces, la democracia, la justicia son lentas. La tecnología no. Hay que acelerar. Para cerrar, ya ir redondeando ideas, recordemos, hemos visto qué pasó en Minab. A partir de esto, del fallo de la estrategia militar, en Minab hemos logrado encontrar la inteligencia artificial como un hilo conductor. Hemos visto a partir de este hilo conductor la disputa legal entre el Pentágono y Anthropic. A partir de esto hemos visto las implicancias al futuro y ahora vamos a ver qué piensa la filosofía y la teología. Curiosamente, ya hay teólogos de la inteligencia artificial y hay filósofos de la inteligencia artificial. Uno de ellos es Shannon Ballor de Edimburgo. Ella escribió El espejo de la IA. Ella habla de las virtudes tecnomorales, cultivo de la humildad tecnomoral, la justicia tecnomoral, ideas interesantes. A mí no me gustan en particular, pero les comparto para que ustedes puedan conocerla. Otra idea, por ejemplo, la paciencia. La paciencia frente al aceleracionismo. Se dice, por ejemplo, China está avanzando, hay que avanzar también a esa velocidad. Entonces hay como una especie de competencia que
en el transcurso de la competencia van a llevar al mundo al abismo, porque la energía eléctrica que se necesita para estos servidores gigantescos de la inteligencia artificial pueden consumir el agua de una ciudad pequeña. Y esto está creciendo cada vez más. Otro autor, otra autora importante es Kate Crawford. Ella me parece más interesante, porque ella hace una crítica materialista de la IA. Y me parece justo lo que dice. Ella dice, la IA no es inteligente por sí misma. Y es cierto, la IA no es inteligente en sí misma. Y hay muchos pensadores que están reafirmando esto. Sino que la IA refleja datos y estructuras de sus creadores o de sus financistas. Entonces, al exigir cualquier uso legal, el Pentágono intenta convertir a Claude en una extensión del poder soberano. Es un intento de militarizar el conocimiento acumulado de la humanidad. Recuerden, cada vez que usamos IA, estamos alimentando. Hay un estudio que dice que cada vez más personas usan la IA como terapia psicológica. Hay gente que le cuenta sus secretos y no sabe que toda esa información se almacena en grandes bases de datos y está siendo procesada para perfeccionar la IA. Es más, la IA, hay algunos que dicen que la IA ha analizado todo el conocimiento humano producido hasta el momento, que es público, pero para fines privados. Eso es lo que dice Kate Crawford. Luego habla de la gobernanza, que me parece interesante. Hay otra autora, Safiya Umoja, de la UCLA. Ella habla de la justicia algorítmica. Y esto es más triste, porque la IA se está convirtiendo en un motor de desigualdad. Cuando el ICE utiliza la IA, miren, esto es interesante, lo voy a comentar brevemente. ¿Cómo utiliza el ICE la inteligencia artificial? Escanea tu celular, utiliza tu información del seguro, tu información del colegio, información policial, judicial, toda, de manera que predice el crimen. Entonces, por ejemplo, yo soy un migrante, eh, analiza el color de mi piel, mi talla, mi alimentación, mi smartwatch, todo. Y va a decir, de acá a 10 días, yo voy a ir a una iglesia. Y en esa iglesia me arrestan. Eso es lo que hacen los algoritmos que utiliza el ICE. Entonces, estos algoritmos se están volviendo en motores de desigualdad. Tienen sesgos racistas, sexistas, clasistas, y esto no está parando, no está mejorando. ¿Qué dice? Ah, la teología. A mí me ha gustado esto porque Noreen Herzfeld de St. John's University es una pionera en hacer teología de la IA. Me parecen algunas ideas muy interesantes, pero me parece más interesante. eh, Hago una pausa. Recuerden que Platón en su República decía que el rey filósofo es aquel que puede gobernar, es aquel que tiene el conocimiento máximo de una sociedad. Hay investigadores que han dicho que la IA cumple ese papel de rey filósofo de Platón. Que dice Herzfeld, dice que hacer esto de la IA es idolatría, un rasgo teológico. Y Herzfeld ha analizado la IA desde la teoría de la guerra justa, de esta teología que desarrolló Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿cómo debe ser una guerra ética? Evidentemente no como la que está pasando ahora en Irán. Y el último que vamos a ver, el último pensador, es Brian Patrick Green de Santa Clara University. Él escribió El espacio ético y él dice que la IA carece de una sabiduría práctica. Práctica para cumplir con el derecho internacional humanitario. Claro, no hay agentes morales,
con lo que ha pasado en Minap, nadie rinde cuentas. Entonces, no puede pasar esto. Y el Pentágono quiere que la IA nos dé la capacidad, les dé la capacidad de tener armas autónomas. Si eso pasa, ¿quién es el agente moral que rinde cuentas? No va a haber. Muy bien, esta es una biografía mínima que he utilizado. Si ustedes quieren ver con detalle, simplemente le dan clic a uno de los enlaces y pueden profundizar la información. Yo les voy a compartir por el chat del Zoom esta diapositiva para que la puedan ver, puedan revisarla, criticarla, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería todo de mi parte. Les dejo con Alberto y con les dejo con Alberto para que él pase a la siguiente parte de del conversatorio. Miguel, muchísimas gracias. Realmente una otra presentación muy clara y muy sólida, muy valiosa tu investigación previa. Realmente esperaba algo más, de repente algo mucho más informal, pero realmente has hecho una investigación muy organizada, muy sistemática, basada en evidencia y poniendo los ángulos diversos, ¿no? Realmente muy, muy, muy útil. Muchas gracias. Apreciamos bastante el esfuerzo que has puesto en producir este documento y la investigación. Realmente muy rico para conversar. Podemos dar paso a Alcides. Alcides. Él es fiscal adjunto supremo, creo que lo dije más correctamente ahora, Así es. para que nos dé unas reacciones. Perfecto. Muchas gracias, Alberto. Bueno, estábamos revisando el texto de la medida cautelar, que esa sería la traducción al castellano del documento judicial que se nos pasó hace unas semanas. O esta mañana compartí en el WhatsApp la traducción de Google y con inteligencia artificial del texto al castellano, bueno, con Helen que está acá presente también. Vimos que había algunas fallas de la traducción, pero creo que en medio de todo se entiende bastante el tema. Uno de los puntos que sin duda hay que tomar en cuenta en lo que es la controversia entre Anthropic y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos es la diferencia entre compra-venta y locación de servicios. Estoy hablando en términos estrictamente jurídicos. Lo que pasa es que según el Código Civil peruano, pero eso es universal, está en todas partes, y creo que en el mundo anglosajón con más fuerza incluso que en el mundo romano-germánico, ¿no? Que es un poco la familia jurídica a la cual pertenece el Perú, toda América Latina y toda Europa continental está en esta familia que se llama romano-germánica, y bueno, la mayor parte de Canadá, todo Estados Unidos, y Inglaterra y algunos otros países anglosajones están bajo el common law. Y en el common law, esto que voy a decir es mucho más fuerte todavía que en el mundo romano-germánico, ¿no? Al cual pertenece el Perú. Y es la diferencia entre propiedad y locación de servicios. Esto porque uno, en cuanto se refiere a software, no vende el software, ¿no? Lo que uno adquiere es una licencia de uso. Entonces, técnicamente lo que está haciendo el dueño del software, sea un programa, sea una guía, cualquier otro, o sea una plataforma de comunicación, como sea el WhatsApp, etcétera, no, nadie está vendiendo nada a nadie, ¿no? Sino que se está colocando un servicio o se está prestando un servicio. Y lo que pasa es que el 882 del Código Civil peruano, y repito, esto es universal, dice que cuando es contrato de compra-venta, o sea, cuando se transfiere la propiedad, uno no le puede poner límites al comprador. O sea, mira, te vendo este bien, pero solo lo vas a usar para tal fin, ¿ya? Te prohíbo que lo uses para tal otro fin, porque, repito, si yo soy el propietario, soy el señor,
de lo que he comprado y yo ya veo en qué lo uso. Nadie me puede restringir ese tema. Pero eso no sucede cuando hablamos de software. Y por eso hay términos de uso y hay políticas de privacidad y etcétera, etcétera. Y ahí sí, definitivamente el que coloca o presta el servicio de software sí puede poner ciertas condiciones. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿no? Esta suerte de enfoque, y este enfoque tiene que ver mucho con las potestades que tiene un locador de servicios, es el que presta el servicio, en este caso es Anthropic, frente eh, a las potestades de la otra parte contractual, en este caso el Departamento de Guerra. Y bueno, ahí está, la controversia va sobre eso, ¿no? O sea, Anthropic ha dicho, bueno, mi software, mi inteligencia artificial no está preparada para que se usen las armas de manera autónoma, como ha dicho Miguel, o sea, que la inteligencia tome decisiones de cuándo se usa, cuándo no se usa, dónde, etcétera. Eso no es eh, algo para lo cual éticamente Anthropic y Cloud estén preparados y por lo tanto yo me opongo a que el Departamento de Guerra use ello para esos fines, ¿no? Con las consecuencias que Miguel muy bien ha descrito. Y aquí viene un tema que justo encaja con Platón. Eh, Platón, algo que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, dices, no conozco ningún otro mal que la ignorancia, ¿no? Y todo bien, por lo tanto, es el conocimiento. Por lo tanto, tenemos un tema. El que tenga conocimiento ya no merecería adjetivos. No se puede decir el mejor conocimiento. No, no, no. Hay un solo conocimiento. El que tenga conocimiento, ese, como muy bien adelantado Miguel, ese debe gobernar, debe tomar las decisiones y el que no tenga el conocimiento, o sea, el ignaro, el ignorante, este simplemente debe acatar pasivamente lo que decida el que tiene el conocimiento. Entonces, este ideal, como sabemos, lo quiso implementar en Sicilia, Platón, esto fue un fracaso, y luego una pequeña variación en el pensamiento político platónico, pero grosso modo, ese es el núcleo del pensamiento platónico y por eso se ha dado en reseñar a Platón, digamos, como un poco el padre del conservadurismo político, ¿no? Un tema de aristocracia, pero esta aristocracia alrededor del conocimiento, no tanto de la riqueza, sino básicamente el conocimiento. Bueno, este tema de decir que debe haber un control sobre decisiones que tome la inteligencia artificial, eh, digamos, parece negar algo con lo cual Miguel empezó explicando el problema que surgió en esta escuela y estas horrorosas muertes que hubo en esta escuela en Irán. Y es la incapacidad de que justamente un ser humano em, pueda controlar la cantidad de información que maneja eh, una IA, ¿no? Entonces, justamente la IA se diferencia de otros programas, de algoritmos, etcétera, que se hayan usado antes, en algo que debemos estar muy conscientes de ello, y es la capacidad de tomar decisiones. Entonces, no es una verdadera IA aquella que no pueda tomar decisiones. Por supuesto que un principio ético nos diría que cualquier decisión, cuanto más grave sea, debe estar seguida, indudablemente, de una supervisión humana por los errores que tiene la IA. Pero definitivamente cuanto más progresemos en el uso de la IA, más va a ser imposible que una mente humana pueda supervisar eso. Va a ser tal la cantidad de información que esté procesando la IA que lo único que podrá hacer un ser humano es dar instrucciones generales a la IA de si sucede tal clase de cosas, toma entonces tal opción, si sucede tal otra línea de sucesos, entonces toma esta otra opción, pero ahí hay una cosa que sin duda es escalofriante. Y esa cosa escalofriante es que la IA va a decidir cuándo se está en el supuesto A y cuándo se está en el supuesto B. Y bueno, y repito, si vamos a decir
Sí, claro, pero un ser humano de revisar eso, vuelvo a decir, va a llegar un momento, si es que no estamos ya en ese momento, en el cual va a ser materialmente imposible que un ser humano pueda supervisar esa cantidad de información. Eh, Esto sería pues como, para tomar un ejemplo de una película llamada en castellano Crimen Perfecto con Anthony Hopkins, revísame qué huevos tienen imperfecciones, ¿no? Entonces, claro, si le pedimos a la IA que analice los huevos por fuera y cuáles son los que tienen imperfecciones, y resulta que son millones de huevos, entonces, claro, viene la IA y me dice, me pone, pues no sé, 1.200.000 huevos de un lado y me dice, estos están perfectos, y me pone 2.600.000 del otro lado y me dice, estos tienen fallas. Bueno, si yo me voy a poner a revisar 2.600.000 huevos, bueno, definitivamente eso es una tarea humanamente imposible. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Confiar en la IA. Y ahí viene un tema súper, súper peligroso, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de poder atentar contra vidas humanas. Eso es sencillamente escalofriante. Pero yo lo había adelantado ya en el grupo de WhatsApp de la Fundación. Ya hace más de 70 años, Isaac Asimov había ya hecho su pronóstico, digamos, preocupante, ¿no? Si vamos a desarrollar en serio, vamos a desarrollar de verdad una inteligencia artificial que, repito, se define por su capacidad de evaluar y tomar decisiones. Si no toma decisiones, no es una IA, será simplemente un programa algorítmico más o menos complejo, pero no será una IA. Eso, decía Asimov, solo tiene un destino posible, es el único que puede haber. Y esto es que la IA decida que como los seres humanos somos imperfectos, tomamos decisiones sobre la base de sentimientos, resentimientos, opciones, preferencias, prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano debe ser cuidado de sí mismo. Y en este WhatsApp me he referido a jugar con fuego, porque obviamente los que están manipulando las ideas con estos fines, por ejemplo, el Departamento de Guerra, no están queriendo eso, no están queriendo que haya una guía que domine a toda la humanidad, lo que están queriendo es usar una herramienta muy eficiente, digamos, para lograr cierto tipo de objetivos. Lo que pasa es que esto es una suerte de meta resultados, un resultado no querido directamente por los que manipulan la IA, pero es lo que va a terminar resultando si es que el pronóstico de Isaac Asimov llega a ser cierto. Quería también añadir, y de repente ya con esto ir terminando, el paralelo entre la educación sexual integral y el control de la IA por parte del Estado. Esto porque, gracias en parte a lo que aportó Habermas, hemos hecho una distinción. No sé si Alberto recordará cómo Lucho Chirinos nos explicaba en las aulas universitarias esta distinción habermasiana: sociedad política y sociedad civil. No son dos sociedades, simplemente son dos clases de relaciones sociales. Las relaciones sociales verticales, donde hay una autoridad estatal y alguien que debe obedecer estas órdenes estatales, esa relación social se llama sociedad política. Y las relaciones horizontales, donde todos, por lo menos en hipótesis, somos libres e iguales, se llama sociedad civil, ¿no? En este sentido, el derecho administrativo, el derecho penal son clásicamente sociedad política. Hay una autoridad que da una orden y hay otra persona que debe obedecer esas órdenes. Y el mundo del derecho civil es sociedad civil, ¿no? Donde todos somos libres e iguales. Y el contrato para la economía y la filosofía liberales es el gran centro de expresión de lo que es sociedad civil. Entonces, esta distinción no es exactamente la misma que hay entre Estado y sociedad. El derecho constitucional nos dice que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. Entonces, para el derecho constitucional no hay diferencia entre Estado y sociedad. Puede haber diferencia entre sociedad y aparato estatal o entidades del Estado. O sea, sí, las entidades del Estado son una cosa y los ciudadanos son otra cosa. Pero si no hablamos de entidades estatales, si hablamos de el Estado, Estado y sociedad,
son lo mismo, ¿no? Entonces, hay un debate acerca de si la educación sexual integral debe o no debe ser, eh, digamos, entre comillas, obligatoria. Es decir, que alguien se tome la atribución de decir, por ejemplo, los temas de igualdad de derechos y obligaciones entre géneros es algo que tiene que ser enseñado, ¿no? No puede depender de los padres. Si hay alguien que tiene, por ejemplo, una cosmovisión religiosa determinada y según su cosmovisión religiosa la mujer está sometida a las decisiones del varón, la mujer debe guardar silencio, callarse simplemente y debe obedecer a todo lo que diga el varón. Si alguien cree eso, por encima de eso, el Estado, la sociedad, como ustedes prefieran, debe decir no. Aquí estamos hablando de un valor humano fundamental, estamos hablando de un derecho humano fundamental y este derecho humano fundamental tiene que pasar por inculcar la igualdad de derechos y oportunidades entre personas de los dos sexos. Eh, y el tema de la violencia contra la mujer también tiene que ser algo que se inculque más allá de lo que cada persona, cada familia pueda pensar sobre ese tema. Si hay por ahí un padre de familia que considera que es correcto que un varón enojado golpee a la mujer, ya sea esta su madre, su hermana, su pareja, etcétera, no podemos permitir pues que este señor diga, bueno, pero para mi ideología, para mi manera de pensar, esto es correcto, así que yo no permito que en la escuela a mis hijos le digan que no debe haber violencia contra la mujer. Entonces, si vamos a jalar ese hilo, ¿no? De que la educación sexual integral debe ser dada por encima de algunas preferencias personales, al estilo de transfusión de sangre con testigos de Jehová. ¿No es cierto? O sea, incluso acá en Perú ha salido hace unos días una noticia de que un juez ha ordenado que se haga una transfusión sobre un niño que necesitaba ello para salvar su vida, a pesar de que sus padres, testigos de Jehová, se oponían a la transfusión. En ese mismo estilo, ¿debe o no debe darse una educación sexual integral más allá de las preferencias de los padres? ¿No es cierto? Bueno, si jalamos mucho ese hilo, vamos a llegar a la posición del Departamento de Estado en la controversia entre Anthropic y el Estado norteamericano. Porque básicamente lo que está diciendo el Departamento de Estado en su defensa es que más allá de las opciones éticas que pueda tener Anthropic sobre cloud, más allá de eso está la suerte de la República Norteamericana, los estados de la Unión y los valores de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, si el Estado necesita de un arma como sería Cloud integrada al aparato militar norteamericano, si eso necesita la nación norteamericana por su seguridad, entonces hay que pisotear las especificaciones éticas que tenga Cloud, que tenga Anthropic sobre Cloud. Eso no debe ser respetado porque es mucho más importante la seguridad y la supervivencia del Estado norteamericano. Esto tiene, como ustedes podrán ver, el mismo discurso de los que postulan que la educación sexual integral debe ser impartida, aun cuando padres de familia, por razones personales, religiosas, éticas o qué sé yo, puedan tener algunas ideas contrarias a los valores de una educación sexual integral. Entonces, ¿quién toma esa decisión? ¿No? ¿Quién toma esa decisión? Eh, Jurídicamente es el mismo ente el que toma la decisión de vamos a dar educación sexual integral, así hay algunos padres que se opongan, y sería constitucionalmente el mismo ente que dice vamos a aplicar militarmente cloud, así a Anthropic no le guste. Entonces, creo que por ahí se tendría que desarrollar una importante beta de conversación, de diálogo, de discusión y de análisis a nivel filosófico para ver a dónde llevan estas cuerdas, porque podrían confluir y podrían llevar a resultados no deseados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la distinción que tendríamos que tener para decir, el Estado sí tiene legitimidad ética, moral, para decir, tiene que enseñarse una educación sexual integral, pero no tiene
autoridad ética para decir, ¿sabes qué? Yo voy a usar militarmente un software que no se ha planificado, cuyos creadores no quieren que se use para estos fines. Esta sería mi reflexión inicial. Y gracias por haberme concedido este tiempo. Gracias, Alcide. Varios temas interesantes que has planteado, muy provocador. Empiezo ahí la conversación y cualquiera de los que están aquí en la sala pueden preguntar, por supuesto. Yo creo que un argumento, tal vez el argumento más sólido, legalmente hablando, am, a favor del gobierno americano y de la administración del Departamento de Guerra, es la famosa excepción de seguridad nacional, que creo que Alcides lo ha usado también hacia el final, ¿no? Ese es un principio aceptado internacionalmente en muchos países, ¿no? Donde la excepción de seguridad nacional prevalece sobre otras consideraciones. Y si el Estado, en ejercicio de esa excepción, comete alguna violación de derechos humanos, será pues denunciado por violación de derechos humanos, como podría hacerlo si la policía mata a un ciudadano en una protesta, ¿no? Con lo cual, el tema se convierte en un tema de derecho constitucional y de violación de derechos humanos del Estado. En este caso, Anthropic ya ejerció su diligencia al decir, estos son los parámetros éticos. Am, entonces, quería preguntarles si ustedes creen que la excepción de seguridad nacional es un argumento válido para darle libertad al gobierno de usar AI en contextos de guerra o seguridad nacional, ¿no? Ah, lo cual además tiene un segundo problema, ¿no? El tema de la opacidad. Ah, si se va a denunciar al gobierno por violación de derechos humanos, se puede establecer la causalidad entre la inteligencia artificial y el acto de violación de derechos humanos. Es esa conexión de causalidad entre el AI y la violación en sí misma. También es un tema complicado de probar para encontrar o para denunciar al gobierno por violación de derechos humanos, ¿no? Te quería preguntarles a los dos qué opinión les merece la excepción de seguridad nacional y también ah, qué les parece la solución a este problema vía la denuncia del gobierno al gobierno contra una violación de derechos humanos, asumiendo que se pueda probar la causalidad entre el uso de AI y, por ejemplo, la matanza de un grupo humano, ¿no? No sé si Miguel quiere empezar, o bueno, en general, cualquiera de las personas presentes, o me lanzo yo. Mm, Adelante, adelante, Alcides. Bueno, hay un tema muy interesante para situaciones extremas que en derecho constitucional se llama estado de sitio. Hay una diferencia conceptual entre estado de emergencia, que el Perú lo ha tenido muchas veces a lo largo de su historia, y de hecho en estos momentos Lima y Callao están bajo estado de emergencia. El estado de emergencia se define por así decirlo, en una vía negativa. ¿En qué sentido? Se enumera cuáles son los derechos que están suspendidos y se entiende que todos los demás siguen plenamente vigentes. El estado de sitio es al revés. En el estado de sitio la Constitución dice que el gobierno, al declarar el estado de sitio, dice cuáles son los derechos que siguen vigentes. O sea, se entiende que todos los demás están suspendidos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, aquí hay un tema interesante. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado suspendiendo derechos por estado de sitio? El estado de sitio supone situaciones sumamente extremas, o sea, el Estado está a punto de sucumbir, está a punto de colapsar, ¿no? O sea, tendría que ser pues algo así como que dos países a la vez nos están invadiendo,
ha habido un terremoto grado 11 en Lima, hay 5 millones de muertos, ¿no? Y todo eso a la vez, ¿no es cierto? Entonces ahí ya el Estado no declara esta emergencia, sino declara estado de sitio. Pero no hay un desarrollo de hasta dónde puede llegar el Estado para conculcar estos derechos. Se ha pensado, por supuesto, en los derechos tradicionalmente suspendidos, ¿no? O sea, la libertad de reunión, la libertad de expresión, el derecho a la inviolabilidad de domicilio, el derecho a no ser detenido sino por una orden judicial, etcétera. Pero este diálogo de hoy nos introduce una idea mayor, ¿no? Puedo, digamos, forzar el uso de una herramienta, en este caso un software, la inteligencia artificial, la puedo forzar para extremos de, mira, me importa un comino para qué has diseñado tu inteligencia artificial. Como en estos momentos estamos en estado de sitio, yo la voy a usar, yo Estado, la voy a usar para lo que yo estime por conveniente. Creo que ese sería un reto adicional en el derecho constitucional, ¿no? De cara a la inteligencia artificial. Y no solo la inteligencia artificial, en general, todo el software, bueno, aunque cada vez todo el software está dependiente de inteligencia artificial, como por ejemplo redes sociales privadas. Supongamos que hay un Estado que todavía, no estamos hablando de China, no estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de Estados Unidos, supongamos otro Estado no ha hecho esta invasión o este diálogo, esta cooperación con software de redes sociales. Pero supongamos, no sé, pues Francia, ya, que Francia, igual que toda la Unión Europea, se supone que son más bien reacios a esta invasión del Estado sobre el ámbito de la privacidad de las personas. Entonces Francia no ha, supongamos, no ha hecho eso y supongamos que hay una serie de información que un software de redes sociales francés tiene. Entonces, en nombre del estado de sitio, Francia podría decir, voy a tomar posesión de los servidores de este software y voy a beber, voy a adquirir toda la información privada sobre preferencias, encuentros sexuales, religiones que se profesa, expresiones críticas contra personajes políticos, etcétera. Voy a recabar toda esa información y la voy a usar en nombre de la seguridad nacional. Creo que el derecho constitucional hasta el momento no se ha hecho o no se ha hecho de manera suficiente y profunda esa pregunta, ¿no? Pero sería todo un reto, ¿no? Ya no se trataría solo o ya no se trataría principalmente de con borceguía romper a patadas una puerta y meterse. No, ahora se trata de que a través de la toma de parte del Estado de estos software puedo tener un nivel de penetración en la vida privada mucho más intensa de lo que antes se hacía rompiendo una puerta y metiéndose a la sala de mi casa, ¿no es cierto? Pueden saber absolutamente todo lo que pienso, lo que siento, con quién me comunico, etcétera, y todo eso en nombre de razones del Estado. Una vez más, el Estado es diferente de la sociedad, es lo mismo. eh, por ejemplo, me parece interesante que en Estados Unidos se le llame al Ministerio Público el gobierno, no el Estado, sino el gobierno. El gobierno tiene otra prueba, el gobierno quiere interrogar a este testigo. Más allá del hecho de que las fiscalías en Estados Unidos son parte del Poder Ejecutivo, son parte del Departamento de Justicia, está el hecho de que teóricamente todo ministerio público debe representar más al Estado que al gobierno, ¿no? El gobierno es algo transitorio, que se cambia cada 4 o 5 años, dependiendo del país donde uno esté. Pero se supone que más allá de estos tránsitos de quién ostenta el poder, hay una cosa permanente, que es el Estado, que es, repito, una relación social y se supone pues que los fiscales actúan no en nombre de quien está gobernando en ese momento, sino en nombre de esta telaraña, este conjunto de relaciones sociales que se llaman sociedad política. Y bajo esa perspectiva, no debería temerse que haya un uso abusivo, prepotente, fundamentalista de esta herramienta, sino que debería usarse en casos de verdadera emergencia. Pero ¿quién toma la decisión, no? Ese es un reto que sin duda está por contestarse, ¿no? Me Mm. parece. Bueno, según los datos que Miguel ha mostrado, la excepción de seguridad nacional realmente es muy cuestionable, ¿no? Porque más parece una agenda política
que una seguridad nacional de máximo interés público, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra a Miguel. Sí, el problema está con el carácter actual del gobierno de Estados Unidos. O sea, si yo pensara, por ejemplo, en un gobierno así ya en el peor de los casos, ¿no? De un Obama o de un Roosevelt, podría decir, ¿no? Ya hay ciertos enemigos, hay la posibilidad de cierta razonabilidad en sus pedidos. Pero tomando en cuenta que el gobierno actual de Estados Unidos está bajo el mandato de Trump y que Trump ha colocado en muchas de las agencias, educación, salud, defensa, a personas absolutamente incompetentes, y cuando digo esto lo digo con mucha evidencia, por ejemplo, en el caso de la jefa de educación o Kennedy, el de salud, eh, estamos ante un conjunto de personas que no tiene la preparación respecto a la gestión pública y está más bien imbuida de un sentimiento fundamentalista, nacionalista y supremacista que no se va a limitar a obtener todo lo que su ideología les pida. En este contexto, yo estaría horrorizado de que utilicen el argumento de seguridad nacional para sus fines, porque según el proyecto 2025, ellos buscan crear una nueva nación y al hacerlo, van a hacer todo lo que esté en sus manos, incluso eh, obedecer a Netanyahu y meterse en una guerra que contradice absolutamente todos sus postulados de campaña de Trump. Entonces, mi preocupación más va por la sociología de esta gente. ¿Hacia dónde va su ideología, su religión? Por ahí van mis preocupaciones. No sé si hay más preguntas. Si no, me lanzo con la otra pregunta. Este, Amodei ha dicho el CEO de Anthropic, ha dicho varias veces que Claude o Claude, como otros sistemas, van a evolucionar a ser sistemas inteligentes autónomos en el futuro cercano. Y como autónomos podrían ellos, estas inteligencias, tomar control de los armamentos. Este, ¿Ustedes qué opinan sobre al respecto? Eso ya lo he dicho a Modey varias veces, ¿ah? Ujú, sí. Que podrían tomar control de ese armamento más allá de la supervisión humana y eventualmente pues crear sus propias decisiones militares, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo. Conforme va el retroceso del multilateralismo en el mundo, yo creo que es cuestión de tiempo para que esto se dé. Lo cual es muy peligroso, ¿no? O sea, al final, Súper peligroso. ni la supervisión humana podría resolver el riesgo, ¿no? Sí, sí. Ujú. Creo que Aunque, sí, 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 Miguel. adelante, Alcides. Sí, bueno, como decía, la deriva creo que va por el tema de la cantidad de información, ¿no? Que eso es lo que adelantó Isaac Asimov. Em, digamos, si yo solo debo controlar una decisión de la inteligencia artificial, una nada más, obviamente tendré, por así decirlo, un control del 100% de lo que decide esa inteligencia artificial. Cuanto más agregue, o sea, cuanto más decisiones prepare la inteligencia artificial diciéndome, ¿lo hago o no lo hago? Cuanto más sean, menos rigurosa va a ser la forma en que yo pueda controlar eso. Y cuando ya eso exceda pues una determinada cantidad de propuestas de decisiones que me lance la IA, repito,
lo más optimista que se puede esperar en esos casos son instrucciones generales. O sea, si pasa tal clase de situaciones, toma tal decisión. Si pasa tal otra clase de configuraciones, de circunstancias, toma tal otra decisión. Y al final, ya cuando esto se vuelve exponencial, definitivamente el único camino es mi querida IA, tú decide, ¿no? Porque ya no voy a tener humanamente la capacidad de analizar, ni siquiera como tendencias, ni siquiera como grupos de información, ya no voy a tener la capacidad humana de realmente evaluar lo que está tomando, que las decisiones que está tomando o las propuestas que me está haciendo la IA, sin dejar de tomar en cuenta que una IA a ese nivel ya incluso me va a presentar sus proyectos de decisión con sesgos, ¿no es cierto? No van a ser, entre comillas, opciones objetivas, sino que ya la propia IA va a preparar las cosas, incluso para, conociéndome, para que yo me vea inclinado a decirle a la IA que toma tal opción o toma tal otra opción. Esto en el mundo contractual de los contratos masivos, por ejemplo, los que suceden con las apps de celular, ¿no es cierto? Millones de personas se bajan. Entonces, ¿quién realmente descarga? ¿Quién realmente lee? ¿Quién realmente analiza? ¿Quién realmente entiende a qué me estoy comprometiendo cuando acepto poner en mi celular TikTok, cuando Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? La mayor parte, acepto, ¿no? No sé qué acepto, pero acepto, ya. Entonces, algo parecido va a hacer el tema. Ya se sabe que en contratos masivos antes de la era digital se ponían frases a propósito crípticas, o sea, frases que podían ser interpretadas de diversa manera y que la mayor parte de las personas iban a interpretarlas de una cierta forma. Y resulta que el que ha diseñado el contrato, estoy, repito, hablando antes de la era digital, las ponía para, digamos, meter una trampa, ¿no? Entonces, al final, cuando yo aceptaba cosas que la verdad no estaba consciente que estaba aceptando. Ya, eso se ha multiplicado exponencialmente desde que estamos en el mundo digital, desde que hay apps que se descargan pues por millones de millones en celulares de todo el mundo. Y obviamente esa es la deriva hacia la cual va la IA, ¿no? Que ya me va a presentar la información de tal manera que yo como humano que debe aprobar, voy a tener la tendencia de aprobar ciertas cosas porque me la han presentado, la IA misma me la ha presentado de una determinada manera. Que haya ahora seres humanos en el poder, que poder económico básicamente más que estatal, que me quieran inducir a comprar ciertas cosas, a consumir ciertas cosas, a frecuentar en la web ciertos temas y no otros, etcétera, por fines comerciales. Acá estamos hablando de empresas que buscan manipular la mente de las personas por fines comerciales, por fines crematísticos. Ya eso, ya no usando solamente algoritmos, sino usando IA, hace que la IA aprenda a manipular la información. Entonces, cuando llegue ese momento en que la información ya va a ser humanamente inmanejable y yo como humano solo pueda dar directrices generales, la propia IA que ya habrá aprendido de los creadores de TikTok, de Instagram, de Facebook, etcétera, a manipular información, me va a presentar información manipulada, ¿no? A eso es lo que me refería a jugar con fuego. O sea, va a llegar un momento en que mi uso, digamos, permítame el término, mañoso de la IA para mis fines subalternos, va a hacer que la IA aprenda, y ese es el gran problema. Nos olvidamos que las IAs aprenden, ¿no es cierto?, a hacer lo mismo. Y entonces, una vez que la IA diga, estoy ante un tonto al que puedo manipular, Jesucristo. Solo digo eso, Jesucristo, el día que eso llegue. Ok. En términos de soluciones, y hablando del contexto peruano, creo que falta muy poco para que el gobierno peruano use AI para vigilar, para la vigilancia social en muchas formas, ¿no? No tengo evidencia que Palantir tenga contrato con el gobierno peruano, pero seguro va a llegar un momento, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se podría sugerir o proponer para evitar violaciones de derechos humanos con AI,
pensando en el contexto peruano, ¿no? Imaginemos una vigilancia social de nuestras cuentas bancarias, de esta reunión misma, de las protestas públicas, etcétera, que están vigiladas ahora con más data, ¿no? Y obviamente eso podría llevar a perseguir personas o matar personas, etcétera, ¿no? Comparable con, bueno, en alguna medida con las guerras que hemos descrito o que ha descrito Miguel, ¿no? ¿Qué creen que ustedes se podría pensar como idea para poder prevenir violaciones de derechos humanos? Una idea muy común siempre es la transparencia, ¿no? Que se transparente la IA que se está usando para que haya cierto control social, ¿no? Pero no sé, deben haber más ideas. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, en ese punto, yo no tengo mucha esperanza en nuestro caso peruano, en que las iniciativas o las acciones del gobierno lleguen a un buen producto para los ciudadanos. Y esto porque, para empezar, ya se utiliza IA, por ejemplo, aquí en las cámaras del centro de Lima, se utiliza las cámaras con reconocimiento facial. Entonces, por ejemplo, salimos a una marcha con los rostros descubiertos, toda nuestra data ya está guardada en los servidores de la municipalidad. Y esto entraña problemas, porque para empezar, no sabemos cómo se está utilizando esta información. Y cómo va la tendencia de autoritarismo en el país, que probablemente con el super senado que vamos a tener en unos meses no va a mejorar significativamente nuestra situación, yo quisiera orientar mis esperanzas hacia la comunitariedad, hacia los colectivos humanos. Y para eso les quiero recomendar un libro, este, La era del capitalismo de la vigilancia. Es grande, pero vale la pena. Ella, por ejemplo, ella critica, ¿no? Este tema de la extracción de datos, de la vigilancia, del reconocimiento de la iris. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ella dice, entre varios consejos que ella da al final del libro, explica, por ejemplo, qué hacemos para, estamos en la calle y evitar que reconozcan nuestro rostro. Y hay muchas iniciativas que ya se están utilizando, por ejemplo, en Corea del Sur, como por ejemplo el hecho de utilizar ropa con códigos que hace que la cámara no logre detectar bien el rostro. O ropa especializada para evitar la vigilancia, o aplicaciones específicas. Por ejemplo, yo sé que todos usamos WhatsApp. WhatsApp no es seguro para la vigilancia. Existen otras herramientas. Probablemente ustedes todavía utilicen Chrome. Chrome es lo peor que podemos utilizar, porque genera demasiada información que captura y lo lleva a sus databases. Uber, hace poco ha sacado una información de cómo genera los precios a sus usuarios. Saca demasiada información del celular. Entonces, a la vez que nos formamos para tener una conciencia más crítica respecto a las aplicaciones que utilizamos, a ciberseguridad, a formas físicas de cuidado de uno respecto a las tecnologías que utiliza el Estado, necesitamos articular comunidades horizontales, rizomáticas, para que este cuidado no sea en soledad, sino sea un cuidado comunal, comunitario. De esa manera, vamos a poder resistir a lo que va a venir, a lo que ya está presente y que pronto va a empezar a crecer más y más. Esa idea está también, se está divulgando bastante en el contexto legal con los fideicomisos de data, ¿no? Donde la comunidad asume control de su data para evitar la explotación o la vigilancia, ¿no? Sí, Así sí. es. Creo que por Alberto, ahí va la quería, pista más interesante, me parece. Adelante, Alcides. Alberto, acabo de subir al WhatsApp grupal, porque acá en el chat de Zoom no se puede, la ley que, digamos, alienta el desarrollo de la IA, y que la ley 31.814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico del país, y el reglamento de dicha ley.
Entonces, si se pudiera compartir con los que se han unido a esta sesión, sería interesante. Quería solamente destacar que esta norma y su reglamento están centrándose mucho en el tema del aparato estatal, o sea, el que controla, el que toma las iniciativas y que toma decisiones sobre el desarrollo de la IA es el Consejo de Ministros. No se prevé, digamos, formas participativas de la sociedad civil en este tipo de control. Pero justamente el problema que Miguel estaba señalando no favorece la participación ciudadana. Podría ser, por ejemplo, a nivel hipotético, lo que hizo Reyardo, el alcalde de Lima, en Navidad, ¿no? La zona de Mesa Redonda, una zona muy congestionada en el centro de Lima, tiene problemas de hacinamiento. De hecho, ha habido personas que han muerto hace un poco más de un cuarto de siglo por que surgió un incendio y justamente la concentración de personas hizo que estas personas quedaran atrapadas y murieron por decenas de personas, una desgracia que sucedió en la Navidad del 2001. Entonces, para evitar eso, cámaras de reconocimiento. Y gracias a esos reconocimientos se sabía cuántas personas estaban en el entorno de Mesa Redonda y no había manera de confundirse, ¿no? Porque hay personas que entran y salen, pero gracias al reconocimiento facial se sabía que esta persona que ingresó por esta puerta o por esta entrada, digamos, o este acceso a Mesa Redonda, salió por tal otra a tal hora, ¿no es cierto? Entonces, probablemente esa clase de información sí se pueda, digamos, compartir con la sociedad civil, pueda haber algún tipo de participación de la sociedad civil para que se favorezca, digamos, un uso transparente de esa tecnología para ese fin. Pero justamente el tema represivo, ¿no? Siempre usa el tema del secreto de Estado. Entonces, si se supone que se está controlando delincuentes o potenciales delincuentes, y ya no cualquier delincuente, ¿no? Porque en Perú está de moda el terruqueo, ¿no? Eventuales terroristas, ¿no es cierto? O proterroristas. Bueno, cuando se da ese mensaje tremebundo, es bien probable que el Estado diga, disculpan, eso no se puede compartir con la sociedad civil, porque este es un tema de seguridad nacional. Así que esto se tiene que manejar solo entre las unidades policiales. Ellas nomás deben poder tener acceso a esa información. Si lo abrimos a la sociedad civil, las personas que deben ser vigiladas, que deben ser reprimidas, van a enterar porque lo estamos vigilando y perdería todo esto toda efectividad, ¿no? Ahí hay un riesgo muy, muy grande que creo que bloquea por definición la intervención de la sociedad civil en estos temas, ¿no? Me parece. Interesante, ¿ah? Me parece que la pista va por ahí. El tema es cuál mecanismo, qué mecanismo asegura el control de la sociedad civil de la data, ¿no? Para, digamos, evitar que haya vigilancia social, violación de derechos humanos, ¿no? ¿Quién controla la data y cómo se controla la data? Y la participación de la sociedad civil para controlar esa data sería clave en esto. Habría que pensar en salidas prácticas, cómo implementarlos, cómo operacionalizarlos, ¿no? Bueno, creo que ese es un buen punto para, como para dejarnos pensando, como para seguir elucubrando mucho más ese tema, pero sí muy, muy importante la conversación, me parece. Nos ha ayudado a entender cómo se vincula AI con derechos humanos y qué se puede hacer al respecto, ¿no? No sé si hay más preguntas o comentarios de Milagro, Helen o alguien que está ahí con Samsung. Probablemente esta conversación y estas imágenes ya estén en la data center de Estados Unidos Sí, y ya prácticamente ya, estamos mapeados, así es. Nuestros lamentablemente. rostros, el texto, todo está. Lamentablemente, así, Sí, esa es la realidad, ¿no? así es. Bueno, a no haber más comentarios, ¿verdad? Gracias, Miguel y Alcides. Hemos grabado la conversación y creo que se puede visitar otra vez esta grabación para seguir profundizando el tema. Excelente conversación. Gracias, Miguel y Alcides, y a todos los que han atendido. Ok, ya hasta la próxima, hasta el próximo Estamos en conversatorio. contacto. Entonces, Muchas va. gracias. Gracias a Gracias a todos. Un ustedes. saludo a Ah, Donald Trump que Cuídense. debe estar viendo esto. perfecto. Sí, Nos ciertamente, vemos, nos ciertamente. vemos. Hasta Nos la vemos. próxima. Nos vemos. Gracias, Miguel. Gracias, Alcides. Gracias, cuídense. Ok.